Listo. Nuestra conferencia, como decía Juliana, es planeando la construcción de tu placa huella. Digamos que es un aspecto bien importante. Siempre hablamos de placa huella y en algunos momentos pensamos que la placa huella es una obra de un nivel tecnológico de pronto no tan exigente como otro tipo de obras de ingeniería, pero digamos que el tema de la planeación es bastante importante en este tipo de proyectos. ¿Qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a ver qué aspectos debemos tener en cuenta con el diseño de la vía, los órdenes de tramo de placa huella, el diseño de la placa huella, aspectos de comunidad, accesibilidad y cierres, el diseño de la mezcla, los despieces y cantidades de obra, temas de clima, temas de acopio, la calculadora de despieces de placa huella y un tema de programación de obra. Entonces, pues empecemos con el diseño de una vía. Una vía, esta es una vía tipo, tenemos determinada población cerca, como vemos aquí al costado izquierdo, hay una población que digamos que es importante, donde muy seguramente es donde tenemos la localización de algunos de los materiales y posiblemente necesitamos hacer del tramo, del punto A al punto B, este mejoramiento de esta vía que ya existe, que posiblemente está con algún grado de accesibilidad, de pronto la transitabilidad no es tan buena y digamos que el objetivo de la comunidad, ya sea por medio del municipio y por medio de las juntas de acción comunal, es mejorar el tránsito de esa vía. Entonces, el principal objetivo pues es unir no toda la vía, sino punto A con punto B. Aquí al costado inferior derecho vemos la escala, más o menos es un recorrido que podría ser de aproximadamente unos 3 kilómetros y empezamos con el contexto de para qué se debe usar una placa huella. En algunos casos vemos placahuellas que uno dice, oiga, hicieron un tramo acá, luego hay un tramo que no está hecho, luego otra vez tramo acá, ¿por qué no hicieron toda la vía en placahuella y por qué no hicieron todo el tramo en placahuella? Digamos que el fin principal de la construcción de la placahuella es mejorar la transitabilidad de todo el trayecto. Desde el punto A hasta el punto B, yo debería mejorar la transitabilidad. ¿Y qué puntos son sensibles por transitabilidad? Tenemos puntos como curvas, que está en color violeta. Tenemos puntos como pendientes pronunciadas, que está en color amarillo. Y tenemos puntos que son problemas de terreno o características del terreno. Puede ser por caída de banca o puede ser por terrenos anegados, determinados puntos donde el terreno, digamos que tiene unas características que no son las mejores. Cuando ese trayecto del punto A al punto B se frena en alguno de estos puntos que estamos identificando acá y en los que no se frena. Generalmente es un terreno más plano, sin muchas complicaciones y yo podría invertir como municipio, como estado, como el ente que esté a cargo de esa intervención, determinada cantidad de recursos, pero si de esos 3 kilómetros que debo acometer del punto A al punto B tengo recurso para 800, 900 metros, pues la optimización del recurso es volver transitable toda la vía y mejorar los puntos de difícil manejo y de difícil transitabilidad. Es por eso que la placa huella es ideal para este tipo de intervenciones y ya para las otras intervenciones hay otro tipo de manejos como es estabilización, mejoramiento con suelo cemento y otro tipo de obras de menor necesidad y de menor requerimiento económico que pueden mejorar bastante el proyecto. Entendamos también que pues, estamos hablando de que tenemos una subrasante con unas características determinadas, vamos a tener una subbase y hablamos de una capa de rodadura. Entonces,
muchas veces entendemos que la capa de rodadura es la placahuella en sí, y la placahuella es la capa de rodadura con toda su estructura en concreto, sus riostras, su zona de piedra, pero también es la subbase, es completo el sistema. Entonces, el diseño de la vía que tenemos, pues va de acuerdo al diseño de la placa huella. En este caso tenemos aquí tengo un diseño de placa huella tipo, no quiere decir que sea el que es, no. ¿Quién define el diseño de la placa huella? Lo define la entidad que va a contratar. La entidad que va a contratar es la que define cuál es el diseño de la placa huella, y ya vamos a hablar de tipos de placa huella. Pero en este caso tenemos una placa huella de 5 metros de ancho con unas pendientes de 2% para cada lado para definir hacer el bombeo del agua. Entonces, en el diseño mismo de la vía, yo tengo que en la subbase, pues ya tener este pendientado. En la mayoría de los casos, por nuestra experiencia, identificamos que los trazados de la vía no se modifican en la mayoría de los casos. Eh, entonces, digamos que el diseño geométrico de vía, pues en la mayoría de los casos no se acomete, es sobre el mismo trazado que está, pero valga la claridad que, pues, que puede llegar a presentarse. Entonces, ¿qué sí toca revisar? Pues todo el tema de sobre el trazado que está, mirar los pendientados, mirar los anchos de la vía, mirar el ancho de la subbase, y yo digo, no, entonces de eje hacia cada lado es 2% de acuerdo a ese diseño, pero resulta que llego a las curvas y en las curvas es 2% pero hacia el interior de la curva. Entonces tengo que definir muy bien mi diseño de mi vía, tengo que saber cuál es el diseño de la vía, tengo que tener, aunque sea un tema de topografía mínimo para definir ejes, para definir pendientes, y debo ser muy, muy juicioso con el tema de la subbase. Aquí vemos un ejemplo de una placahuella que se está construyendo con un trabajo de subbase, digamos que bien hecho, pues ópticamente, ya toca mirar el tema del Proctor, pero en términos generales lo vemos bien. Y tenemos este otro caso donde en el costado derecho de esa placahuella vemos que pues la subbase no se está trabajando de la manera más adecuada. ¿Qué problemas empezamos a tener acá? Cuando yo tengo una subbase que no está bien nivelada, que no está bien adecuada, que no tiene las pendientes, pues voy a tener sobreespesores o bajo espesores de lo indicado. Si el espesor requerido es de 15 centímetros y esto es una superficie irregular, para que en la superficie me quede totalmente plano, pues posiblemente el elemento por debajo no va a tener 15 centímetros de espesor, sino seguramente 15, 18, 20, 22, o peor aún, va a tener 12, 11, 9, 8 y 15 y 17. Entonces voy a tener un elemento poco regular que me va a generar no solamente que no tiene una subbase portante lo suficiente, sino que aparte de eso el elemento por su geometría misma se va a fracturar. Entonces es bien importante este tema. Eh, un tema trascendental en nuestro objetivo de planear la construcción de nuestra placa huella, que es lo que nos trae acá, es el orden de tramos de una placa huella en una vía. Tenemos nuevamente nuestro ejemplo del punto A al punto B. Tenemos planteadas ahí 11 tipos de intervenciones, una serie de curvas, y uno diría, pues lo lógico es que si la cantidad de materiales, los principales materiales están cerca del punto A y fuera de eso voy subiendo la pendiente hacia el punto B, lo ideal de pronto desde algún punto de vista sería, oiga, vamos comenzando primero el tramo 11, luego el tramo 10, luego el tramo 9, 8 y así sucesivamente hasta llegar al tramo final para ir mejorando la accesibilidad continuamente para que cuando yo ya llegue a los últimos tramos haya pasado por los tramos que se mejoraron. Pero eso no es tan lineal como lo planteo en estos momentos, porque puede pasar que yo voy a comenzar esa vía como tal y voy a hacer los tramos, y resulta que en 2 meses comienza una temporada de invierno fuertísima, fuertísima, fuertísima. Yo puedo acometer primero, antes de que comiencen esos 2 meses,
las secciones de placa huella, la 2, la 4, la 9 y la 11, que son las pendientes pronunciadas. Entonces, los tramos que yo identifiqué que son por pendiente pronunciada, pues tengo que entrar o tenemos que entrar a plantear el, la intervención primero que la otra. O en determinado caso tengo un tramo como el 5 que es un tema de inestabilidad de terreno tenaz, supremamente fuerte, ya con posibilidad de caída de banca y el invierno puede entrar a empeorarme ese tramo. Entonces yo empiezo a determinar cuál es el orden de tramos que voy a empezar a intervenir en una vía y no necesariamente es en un orden digamos que de distancia o de acceso a esto. Entonces, es bien importante, pues por nuestra experiencia hemos determinado que el orden no necesariamente es secuencial, sino que es un orden que lleva de la mano las intervenciones que mencionamos anteriormente. El diseño de la placa huella. En la charla anterior, que es cómo funciona una placa huella, que la encontrarán en nuestra serie de charlas, en nuestra biblioteca, en la parte académica de nosotros, de educación, pues ya se definió, ya aclaramos que era una placa huella y pues resumiéndolo mucho es un tipo de pavimento continuamente reforzado que incorpora otros elementos en la vía, en sus elementos estructurales como berma, cuneta, el bordillo, junto con vigas transversales que lo unen. Resumiendo mucho el tema. Tipos de placa huella que está la del DNP, está la del Ministerio de Transporte, está la de Envías. Hay varios documentos de placahuellas, digamos que algunos vigentes, otros no, pero de acuerdo a la entidad que contrate la placahuella como tal, serán los diseños y será el diseño de la placahuella. Uno no podría entrar a decir, oye, es que a mí me gusta tal documento, pero la contratación es por parte de tal, es la entidad encargada, la entidad que contrata, la entidad de los recursos, la que define cuál es el diseño de la placa huella y basados en ese diseño es que comienza la construcción y comienza toda la planeación. Eh, el aliado número uno es la comunidad para la construcción de las placahuellas, porque es el aliado número uno, es el aliado, es el usuario, es el beneficiado, es el afectado, es todo en este aspecto. Las placahuellas se pensaron para beneficiar a la comunidad. Se pensaron para darle accesibilidad a la comunidad, para que puedan sacar sus cosechas, para que puedan ir a los colegios, para que puedan ir al trabajo, para que puedan realizar todas sus actividades. Entonces, es en pro de la comunidad que debemos trabajar actualmente digamos que está volcado el gobierno a desarrollar las vías terciarias y las placahuellas son protagonista principal en este aspecto y se está realizando en su gran mayoría por medio de las juntas de acción comunal. Entonces, parte de la comunidad son las juntas de acción comunal, otra parte es el contratista y se recomienda, se procura que la mano de obra local también esté beneficiada por la acción de la construcción de las placahuellas. En algunos casos encontramos mano de obra local muy calificada que conoce mucho de estos sistemas constructivos y en algunos otros casos tenemos mano de obra local que está dispuesta, pero el conocimiento de pronto no es tanto. Entonces, toca entender eso, toca trabajar con esta comunidad y pues obviamente toca entrar a capacitarla en el mismo proceso de construcción. Tenemos que definir muy bien el transporte, cómo va a ser el transporte, qué tipo de transporte es el que circula por ahí y el que va a dejar de circular, cómo van a ser los manejos con la comunidad, cómo es frenar o interrumpir o suspender determinados pasos, cómo van a ser los accesos. Y hay un tema súper importante y está en mayúscula y es la seguridad. Y la seguridad desde todo punto de vista, desde todo punto de vista antes, durante la intervención y desde muchos puntos de vista. Acá vemos en la imagen izquierda, estamos en construcción de placa huella, está la construcción de la placa huella y acá yo tengo unos hierros, unos taches para sostener la formaleta.
digamos que es algo que se usa, que suele usarse, pero están pasando las personas de la comunidad y cualquier tropezón, cualquier resbalada, cualquier caída puede hacer que tengan un problema de seguridad bastante alto. Entonces, se debe implementar, recomendamos que se implemente y en algunos casos muy exitosos vemos que el tema de senderos peatonales, señalizar muy bien por dónde deben transitar las personas es clave. Acá vemos a adultos en la diapositiva izquierda, en la imagen izquierda, pero en la imagen derecha vemos que la vía no solamente es un tema de tránsito, sino puede ser el parque de juegos de un niño. Entonces, ¿cómo empezamos a delimitar, cómo empezamos a manejar esa situación, esa comunicación con la comunidad de que en estos momentos tenemos un espacio que generalmente es un espacio que es propio de la comunidad, pero que en estos momentos es una obra y debemos tener la mayor precaución o se debe tener la mayor precaución para manejarlo con la mayor seguridad y eso debe estar en constante comunicación con la comunidad, ser proactivos, ser preventivos y en la planeación está todo este tipo de información, pues para hablarlo con la comunidad. Es bastante, le suma bastante a la comunidad. El tema de accesibilidad y cierres y puestas de servicio es un tema que es de una planeación grandísima. En algunos casos, en obras hablamos del PMT, Plan de Manejo de Tránsito, pero en una vía de una placa huella, pues de pronto en algunos casos no hay posibilidad de desvíos, no hay posibilidad de llegar por otros lados, entonces tenemos que manejar muy bien el tema. Si la duración de la obra la realizamos, la definimos, en qué jornada, en qué meses del año genera mayor o menor traumatismo, si hago cierres parciales o totales, ¿cuáles serían? Y esos cierres, ¿cuándo serían? ¿Puedo yo tener en determinada vereda una época de cosechas donde se retiran todos, donde llegan todos los camiones a retirar las cargas? Y yo debería prever esos tiempos para decir, oiga, o lo tengo que tener listo para ese momento o debo dejar que ese momento pase y cuando ya se retiren las cargas, yo empezar la construcción de esos tramos de placa huella. Debo mirar a ver si voy a dejar paso vehicular de vehículos menores o de motos y ciclas, de peatones, por dónde sería. Debo definir muy bien los accesos, los remates de accesos a los predios. A veces se realiza la placa huella y no se deja el acceso a los predios, entonces quedan en algunos casos bloqueados. Debo prever eso. En muchos casos se plantea, oigan, el acceso debe quedar como estaba en su momento y hay temas que de pronto se podrían modificar y toca hablarlos con la comunidad. Es recomendable consultarlos con la comunidad, hacer una socialización con cada uno de los predios que están enfrente de la placa huella para mirar los alcances, las expectativas y la interacción con la comunidad, que en la mayoría de las veces es una colaboración absoluta y están totalmente alineados con la construcción de esta placa huella. Y un tema importante es ver la terminación de la obra versus la puesta en servicio. Se han dado casos de que la placahuella se terminó de construir teóricamente, pero hace falta 7 días para que dé la resistencia esperada para puesta en servicio y como ya está terminada, inclusive la misma comunidad dice, no, ya podemos pasar. Entonces es muy importante definir estos accesos, estos cierres, estas puestas en servicio para tener la mejor sincronía con todos. Bueno, llegamos a uno de los temas importantes que sé que nos atañen mucho para esta conferencia, que todos tenemos los ojos puestos en esto y de acuerdo al diseño de vía, y aquí lo podemos aclarar muy bien, vamos a hacer unas recomendaciones, unas sugerencias de diseño de mezcla y lo más importante es que el diseño de mezcla se sugiere siempre en una placa huella que sea
con materiales de la zona, para no incurrir en gastos adicionales de transporte, trayendo un material que de pronto sea mejor que el de la zona, pero se incurre en unos gastos bastante más altos. Entonces, el planteamiento y por experiencia, nosotros recomendamos validar el material de la zona, hacer revisión de los materiales de la zona, hacer caracterización de estos materiales y de acuerdo a estos materiales plantear un diseño de mezcla. La resistencia recomendada en la mayoría de los diseños de placa huellas es de 3000 PSI, 21 megapascales y parados en esto, planteamos nosotros una dosificación determinada. Esto claramente sin tener certeza del agregado que se va a usar, de la arena que se va a usar, de la grava que se va a usar. Es un tema sugerido, pero digamos que nos da unas líneas para determinar qué tipo de consumo voy a tener yo en una placa huella. Un consumo determinado que tenemos acá es por un metro cúbico de concreto de 21 megapascales, yo necesitaría una proporción 1:1:9:2:1, una de cemento por 1:9 de arena por 2:1 de grava, que eso representa 7 sacos de cemento, 193 litros de agua, 0,58 metros cúbicos de arena y 0,65 metros cúbicos de grava, pero ya les digo, de acuerdo a determinado agregado, este diseño de mezcla debería cambiar y no debería ser una camisa de fuerza para la construcción de la placa huella que cada uno vaya a cometer según la zona y según los agregados que tenga en la zona. Eh, una otra guía es el consumo, el volumen de metro lineal de placa huella, el volumen de concreto por metro lineal. Este valor, digamos, que nos sirve de luces para yo identificar los costos en los que incurriría yo en materiales en la construcción de una placa huella. Y basados en el diseño que tenemos arriba a la derecha, que es el del Ministerio de Transporte, que es una placa huella de 5 metros de ancho y hablando de un estándar, no tengo temas de sobreanchos, no estoy manejando temas de curvas, pero es un estimado. Yo podría plantear que entre cunetas y bordillos por cada metro lineal yo consumiría 0,30 metros cúbicos de concreto. En el tema de la piedra pegada, como no es el 100% del concreto, sino el 60% es concreto y el 40% es piedra, consumiría 0,17 metros cúbicos. Para la placa huella como tal, 0,30 metros cúbicos y para los solados o concretos de limpieza, 0,10 metros cúbicos, lo que me daría un total de 0,87 metros cúbicos por metro lineal. Ahora, si eso lo pasamos en el cuadro de la derecha a cantidades por metro, por kilómetro, entonces yo de concreto de 3000 PSI necesitaría 870 metros cúbicos, para lo cual requeriría 304 toneladas de cemento, 168.000 litros de agua, 504 metros cúbicos de arena y 566 metros cúbicos de grava. Esta es un referente, un sugerido. Generalmente todo lo que planteamos aquí en el diseño de una placa huella, estamos hablando de agua y estamos hablando de un asentamiento, no sé, de aproximadamente unas 4 pulgadas, todo manejado sin aditivos. Y sabemos todos que cuando yo empiezo a incluir aditivos en mi diseño, empiezo a tener mejores desempeño, inclusive menos consumos de cemento. Puede ser el metro cúbico, me puede salir inclusive más económico que si no usase aditivos por la reducción de cantidades de cemento. Entonces es, digamos que un diseño básico planteado en cemento, arena, grava y agua. En el momento de ya incluir aditivos, se puede entrar a optimizar bastante el diseño de la mezcla. Una característica bien importante para todos es que, porque hablamos de la inclusión de aditivos de sugerida.
En la medida que yo busque una mejor manejabilidad, un mejor asentamiento de la mezcla vía agua, estoy haciendo que mi concreto tenga menor resistencia. Entendamos que si agregamos más agua al concreto, directamente estoy teniendo pérdida de resistencia, estoy teniendo pérdida de durabilidad, estoy teniendo mayor riesgo de fisuración. Y un dato ahí como pequeño, pero realmente muy grande: por cada metro cúbico adicional por cada, sí, a un metro cúbico, por cada 20 litros de agua adicional que yo le coloque de agua, a cada metro cúbico, más del agua que necesita, yo bajo la resistencia en 500 PSI aproximadamente. Entonces, yo no puedo arriesgarme, o ustedes no pueden arriesgarse, o no deberíamos arriesgarnos a tener una mejor manejabilidad basados en una cantidad de agua determinada. Es bien importante la relación agua-cemento, como la conocemos, que significa entre menos cantidad de agua, mejor va a ser nuestra resistencia, y obviamente entre menos cantidad de agua adicional, porque el cemento necesita el agua para reaccionar, y hay un cálculo y un diseño de mezcla que dice es determinada cantidad de agua, y con esa cantidad funcionaría bastante bien. El diseño de la mezcla, lo que decíamos, en la parte derecha tenemos un agregado que de pronto no se ve las mejores características, pero es el que hay en la zona, y con ese debería yo trabajar para hacer un diseño de mezcla acorde con ese agregado. En este otro caso, al costado izquierdo, hay dos agregados que tenemos: grava y tenemos arena de muy buenas características, y posiblemente la cantidad de cemento acá sea menor. Pero en ambos casos nunca debería traer material de muy lejos, porque se incrementarían los costos de manera sustancial. Un tema que nos lleva a que tengamos una muy buena planeación, y que nuestra construcción de nuestra placa huella sea lo más exitosa posible, es hacer un despiece y unas cantidades de los materiales que yo necesito para la construcción de mi placa huella. En el caso anterior estábamos hablando de cantidad de arena, cemento, grava, pero acá también podemos entrar a mirar la cantidad de aceros de refuerzo. Más adelante vamos a aceros de refuerzo, también podemos mirar cantidades de formaleta, todos los recursos que yo necesite para la construcción de la placa huella. Vamos a ver un apéndice muy al final de la charla sobre la calculadora de materiales para la construcción de placa huella, que ese es un tema bastante interesante, que lo vamos a comentar al final de la charla. Yo abro espacio para las preguntas. No sé, Juliana, qué preguntas nos hayan llegado, si tengamos algunas preguntas que ya hayan enviado antes, o si tengamos de las del chat actualmente. Cuenta. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos por estar ahí conectados con nosotros. Tenemos una pregunta, dice, ¿consideran importante los ensayos requeridos en la cartilla Colombia Rural en el diseño de la placa huella? Como decíamos, Juliana, es bien importante y es recomendable ceñirse a la contratación que se haga de cada uno de los tipos de placa huella. Si está en el documento de contratación, pues es imprescindible seguirlo al pie de la letra. Si está en ese documento, muy seguramente hay unos expertos detrás de eso que recomendaron que esa era la mejor manera, y ellos son los que están contratando. Entonces, lo que recomendamos, más allá de que uno u otro sea el mejor, o que por nuestra experiencia sea el más recomendable, es que es la entidad contratante la que define cuáles son los lineamientos que son importantes para la construcción de esa placa huella en especial. Eso es de acuerdo a nuestra experiencia, es lo más importante, de seguir pues el tema contractual. Ok, Luis, Cuéntame. muchas gracias. Bueno, dicen, diseño de placa huella. ¿El refuerzo debe pasar de módulo a módulo o es mejor que no para que trabajen de manera independiente? Nuevamente, y es casi que la respuesta anterior, Juliana.
Hay unos diseños que contemplan que pase de módulo a módulo, hay otros diseños que no contemplan y es regirse al diseño porque en eso está la clave y la base de la construcción de acuerdo a lo que se contrató, a lo que está planteado por el contratante. Entonces, en lo recomendable, digamos que en otro tipo de sistemas es que pase de un lado al otro, pero debo ceñirme a las especificaciones de la placa huella que me contrataron. Ok, Luis, esas eran las dos preguntas que teníamos. Espérame, reviso acá el chat. No, no tenemos más preguntas. Los invitamos para que sigan conectados y nos dejen en el chat las preguntas y comentarios que surjan en el transcurso de la charla. Muchas gracias. Ah, bueno, acá tenemos una Luis, qué pena. Dime. Bueno, acá nos pregunta Braulio Páez, estructuralmente, ¿cuál funciona mejor? No, pero bueno, no sé a qué nos está haciendo referencia. Entonces, dejemos esta pregunta para el segundo ciclo para que Braulio nos dé más Nos profundice contexto. un poco, sí. Sí, listo. Dale, Ok, Luis. Muchas listo. gracias. Muchas gracias, Juliana. Entonces, continuamos con nuestro tema y planeación sin tener en cuenta las condiciones del clima, pues no es planeación. Yo puedo decir, voy a tener la duración de mi obra de 2 meses y la voy a hacer rapidísimo y estos son mis tiempos. El día 1 voy a hacer tal cosa, el día 2 tal cosa, y así cada una de las actividades, y resulta que no tuve en cuenta el clima. Y el clima es importantísimo y a veces, muchas veces hablamos de clima y de construcción, pero a veces solamente hablamos de lluvia. Y la lluvia es un factor bastante importante y no es el único, es uno de los más fuertes, uno de los que más afecta, pero es planear en determinado caso, por la experiencia que se tiene en algunos casos, uno dice, no, es que hacia mitad de año, digamos que hay mucha lluvia o en tal época hay mucha lluvia. Y hay unas entidades que se encargan de ayudarnos a eso y de no hacerlo como tan de memoria y como tan de experiencia, sino que hay un monitoreo y el IDEAM es una de esas entidades que nos puede dar esa información que necesitamos. Posiblemente nosotros construimos, no sé, estamos construyendo en la costa, siempre hemos construido en la costa y hay un comportamiento desde el punto de vista de lluvias y de temperatura y desde el punto de vista de clima diferente en la costa norte que en Arauca, que en Florencia, que al interior del país. Entonces, en el momento que yo voy a planear una placa huella o que se tiene pensado construir una placa huella, es importante revisar esa información que tiene el IDEAM y no solamente vemos aquí la ciudad de Arauca y aquí la ciudad de Florencia y tenemos un registro en la parte superior izquierda de la precipitación, es decir, las barras azules es la cantidad de lluvia que ha caído, la cantidad de agua que ha caído y la línea negra es los días de lluvia que hemos tenido. Entonces, no necesariamente está correlacionado. Uno acá podría decir, mire, en el mes de diciembre, 5 días de lluvia y tenemos esta cantidad de agua. Y en el mes de marzo tenemos también los 5 días de lluvia, pero tenemos el doble del agua. Entonces, toca revisar bien cada uno de esos aspectos. En algunos casos también relacionamos cantidad de lluvia, días de lluvia con humedad relativa, que es la de la esquina inferior derecha en cada una de las ciudades. Y vemos que esta gráfica de acá, de Florencia, se parece a esta gráfica, pero estas dos empiezan a tener un comportamiento que no necesariamente es lineal. Acá yo empiezo con pocas lluvias y tengo una alta humedad relativa al comienzo del año. Entonces, ¿por qué son importantes también el tema de humedad relativa? Por el tema de curado.
por el tema de duración del cemento. Si yo estoy almacenando el cemento en determinada parte y lo tengo muy expuesto al ambiente, puedo tener menor duración del cemento por el tema de humedad relativa y eso es parte de la planeación. Yo cuánto cemento pido para que no se me deteriore porque la humedad relativa en esta época del año es más alta. Y tenemos aquí el brillo solar y las temperaturas también ligeramente relacionadas, pero no directamente relacionadas. Y estos dos elementos me ayudan más para el tema de curado del concreto, el tema de cuidado por temas de fisuración del concreto. Entonces, es una información bien relevante que yo debo tener y que debo monitorear muy bien para que me sume para la planeación de mi placa huella. Como les decía en las diapositivas del comienzo, de acuerdo a estos temas de lluvia, yo puedo planear qué tramos intervengo primero, qué tramos intervengo posteriormente. Entonces, es una base bastante importante para yo planear la construcción de mi placa huella. El tema de acopios, yo necesito acopiar arena, necesito acopiar grava, necesito acopiar piedra, formaletas, cemento. Necesito tener gran cantidad de materiales y son materiales en gran cantidad. Y en algunos casos, pensemos por el momento el de los agregados, que es un tema masivo. En algunos casos, como en la esquina superior izquierda, tenemos un agregado que se deposita enfrente de la placa huella y que no da acceso casi ni para pasar un peatón. Entonces, si yo tengo un sendero peatonal, lo planeé, pero mi acopio es la misma vía, entonces no estoy planeando muy bien la construcción de la placa huella. Un tema relevante en el acopio de los materiales y en los materiales que llamamos granulares es el tema de la contaminación. Tema de la contaminación, el material, pensemos que llega perfectamente limpio, pero miren acá lo que pasa si yo tengo el material bastante tiempo. Aquí ya empieza a tener un tema vegetal, un tema orgánico. Por X o Y razón le caen ramas, por lluvias le cae material de flores o inclusive lleva mucho tiempo y ya la misma tierrita, la misma arenita, los mismos pájaros empiezan a dejar posibilidad de semillas y empiezo a tener un material contaminado. No, no despreciando el tema de los perritos, de los diferentes animales que pasen por ahí, ven un arenal y lo ven propicio para, digamos que, para contaminar el material. ¿Qué debo yo procurar? ¿Qué se debe procurar? ¿Qué recomendamos de acuerdo a la experiencia? Procurar cubrir el material en la medida de lo posible y no acopiarlo por mucho tiempo. Se tiene por experiencia que es mejor tener con la misma comunidad un lote, un determinado espacio para acopiar el material, tenerlo cerrado, tenerlo cubierto, que no sea un tema de que no pueda acceder cualquier persona a esos patios de acopio. Y llega un tema importantísimo en el acopio que lo tocamos de alguna manera y es el tema del cemento. En la mayoría de los casos quisiéramos tener un acopio de cemento, aunque fuese de estas características, que estuviera sobre estivas, que estuviera en un espacio cubierto, pero se ve mucho en las obras y lo hemos visto, que el cemento está al lado de la vía, lo colocan por acá, le colocan un plástico encima y se piensa que con el plástico que se coloca encima, el cemento ya no se moja. Y como no se moja, no se daña. Y hay una característica bien importante cuando yo cubro el cemento con plástico y llueve. Que cuando llueve en esta zona, pensemos
que el cemento está aquí en este suelo. Yo coloqué el cemento aquí, lo cubro con plástico, inclusive lo puedo colocar sobre una estiva, sobre dos estivas, y lo cubro con plástico y llueve en toda la zona. Y toda la lluvia cae aquí en este piso, cae en este suelo, y la lluvia, la humedad no está solamente en este suelo, sino que se va para acá también. Y tengo la lluvia acá en esta parte, la humedad acá en esta parte, empieza a hacer calor al otro día, a hacer sol y se empieza a evaporar y toda la humedad que está acá se evapora, pero como acá arriba tengo mi plástico que me está cubriendo mi cemento, entonces esa humedad que sube por evaporación, por condensación, queda en la parte superior del plástico y empieza a hidratar el cemento. El cemento debería estar acopiado en un lugar cubierto, ventilado, separado de las paredes, sobre estivas, pero en la medida de lo posible lo que debemos procurar es tener el cemento el menor tiempo posible. Y aquí hay una recomendación súper importante que le hablamos en el diseño de la mezcla, que de pronto no lo profundizamos tanto, y es la recomendación del uso del cemento de uso general, el cemento tipo UG para la construcción de placahuellas. Es un cemento que brinda unas bondades importantísimas en la construcción de las placahuellas. Una de las mayores que la tenemos aquí puntualmente es el acopio. Es un cemento menos susceptible que el cemento de alta resistencia temprana para hidratarse prematuramente. Es un cemento que es más benévolo a los agentes climáticos para hidratarse más rápidamente que el cemento ART, por lo cual las exigencias del almacenamiento son menos rigurosas que la del cemento ART. Adicional a eso, es un cemento que lo encuentran disponible en cualquier parte y continúan con el mismo diseño, no tienen que cambiar de diseño, entonces la disponibilidad es muy buena. Y lo más importante para la construcción de placahuellas, nuestro cemento UG, el cemento UG de cemento Alión, es un cemento de unas resistencias tempranas bastante importantes, bastante buenas. Es un cemento que, de acuerdo obviamente al diseño de mezcla, les puede dar apertura a los 7 días de la vía. Entonces ya está garantizado esa necesidad a veces que se piensa que es que con un cemento ART pues puedo garantizar una apertura más rápida, y digamos que hay otras variables bien importantes y nuestro cemento de uso general responde a esa primera expectativa de resistencias tempranas, pero también a la de no hidratación, también a la disponibilidad, y presenta una muy buena manejabilidad. Es más benévolo también con el tema del curado del concreto, que es un tema bastante álgido en cuanto a la calidad de la obra al final del tiempo. Entonces, esas son como las recomendaciones del acopio. Importantísimo tener nuestro cemento UG bien almacenado, pero no despreciar el acopio del material granular, que es bien importante cuidarlo. Cuidar pues también, a veces lo tengo almacenado muchísimo tiempo, está en una pendiente, es una arena, y entonces empiezo a lavar la arena, empiezo a perder finos, y una cosa fue el diseño que yo hice con la arena inicial y otra cosa es el diseño que hago, la producción del concreto que hago con la arena que ya está lavada y sin tanta cantidad de finos. Entonces, esos temas son importantes. Lo prometido es deuda. Calculadora de despiece de materiales para placahuella. Esta es una herramienta con la que contamos en Cemento Alión. Es una herramienta bien robusta, bien robusta. Está diseñada basado en la guía de diseño de pavimentos en placahuellas del Ministerio de Transporte. Es una herramienta exclusiva para clientes de Cemento Alión, constructores de placahuella, donde pues obviamente acá tiene un código de acceso y de acuerdo a la cantidad, a los kilómetros de placahuella que yo requiera, me da las cantidades de obra que yo necesito, estimadas de cada uno de los concretos, el cemento, la arena, los triturados, y vamos a verla un poco en detalle.
Me dice el total de concreto y estamos acá, hablando aquí del concreto de 3.000. Me dice para placa huella cuántos metros cúbicos serían, cuántos metros cúbicos serían para viga riostra, cuántos para cuneta, cuántos para bordillo. De esos metros cúbicos de concreto, ¿cuánto necesitaría de cemento UG? ¿Cuánto necesitaría de arena? ¿Cuánto de triturados? Y para concreto de 2.000 psi y el solado, ¿cuánto cemento UG necesitaría? ¿Cuánta arena y cuántos triturados? También me hace el despiece de los aceros de refuerzo. Entonces, ¿cuántas barras de 6.6 metros de largo de media pulgada necesito? ¿Cuántas barras de 0.8 metros de largo de cuarto necesito? Ya el acero figurado me muestra cuál es la figuración del acero, y estas cantidades que tengo acá me sirven para pasar mi cartilla de hierros a mi proveedor de hierros para que me entregue el acero ya figurado con las cantidades que se requieren para la obra. Al final me da el total de cemento que necesito para toda la obra, me da el total de arena que necesito para toda la obra, el total de triturado agregado, agregado grueso, el total de acero en kilos, el total de piedra rajón por metro cúbico y el estimado de excavación. Estas cantidades son bien interesantes, es una herramienta bien interesante, inclusive para la misma propuesta del proyecto. Cuando se tiene un proyecto en miras de contratar, pues es bastante valiosa esta cartilla. La tenemos diseñada bajo ese manual que les decimos, pero en determinado momento con algún cliente que requiera que desarrollemos a futuro con un nuevo manual, podemos entrar a desarrollar esta herramienta, pues para que sea más fácil el trabajo para ustedes. Digamos que es un beneficio, pues, de trabajar con Cemento Alión. Y vamos a entrar en la recta final, en resumir, en decir qué es la planeación de una placa huella, por qué es importante. Y digamos que para los estudiosos en el tema, pues este es un diagrama de Gantt, una programación de determinada obra con toda una serie de ítems, con unas tareas, una que va precedente de la otra, que van en secuencia. Acá está, digamos que puede ser una gran tarea y hay otra que se hace paralela a la tarea anterior. Entonces, esa programación de obra, no necesariamente tendríamos que llegar a una programación de obra así de estructurada. Puede que no sea así de estructurada, sino más, o puede ser algo más ligero, pero sí hacemos relevante la importancia de tener una programación de obra para la placa huella. Y la programación de obra para la placa huella puede incluir estos ítems, unos ítems muy por encima, muy puntuales, ¿sí? Topografía, subbase, zanjas, solado, refuerzos de cada uno de los elementos, formaleta de cada uno de los elementos, fundida de cada uno de los elementos, el acabado de cada uno de los elementos, desmolde de cada uno de los elementos, la fundida de la piedra pegada y el curado de cada uno de los elementos. Y este curado es bastante importante en la construcción de una placa huella, sino el que más, porque es el que se va a ver al final de la placa huella, al final la resistencia, que debe ser de 3.000, que muchas veces está por encima de los 3.000, si se hace el ejercicio muy juicioso, puede cumplirse, pero al final se ven las fisuras, se ven el tema en las placahuellas, y eso es lo que ve cualquier usuario. Dice, no, esto está fisurado, ellos en algún momento dicen, no, eso tiene grietas, y ya lo hablan en otros términos, y es en la mayoría de las veces por un curado no juicioso. Y esa es la programación de la placa huella como tal de la ejecución de la obra. Pero para yo tener una buena planeación y no una programación, acá les va a quedar todo este listado para que ustedes lo consulten. Recuerden que esta conferencia queda grabada y pueden consultar cada uno de estos apéndices, pero voy a hacer especial énfasis en los 4 últimos de esta lámina. Contratación y disponibilidad de maquinaria amarilla para la subbase. Hay, por experiencia hemos visto que hay
programaciones que se troncan porque no está la disponibilidad de la maquinaria amarilla para hacer la subbase, y si no tenemos subbase, no tenemos nada. Entonces, especial énfasis en garantizar eso antes que nada. Segundo, despiece y cuadro de cantidades de obra y flujo de materiales de acuerdo a la programación. Si ya tienen una programación, no es pedir todo el material que ya cuantificaron, sino el flujo de materiales que venga acorde a la programación de ustedes, y obviamente con una tolerancia para que si no les cumplen en el despacho del material, no se vayan a quedar frenados a causa de que no les entreguen el material a tiempo. Definición de trabajo bajo lluvia, y esto es bien importante. Siempre hablamos de la lluvia me molesta, la lluvia. ¿Qué voy a hacer cuando llueve? Voy a hacer pausas, voy a hacer suspensión de la obra, voy a utilizar carpas. ¿Qué se recomienda hacer? Y hay zonas del país donde llueve todo el tiempo, la mayoría del tiempo. Entonces, solamente se podría construir en las épocas que no llueve, no necesariamente. Debo tener un plan de acción y saber que eso está dentro de la planeación de mi placa huella. Y la definición de tipos de protección contra el sol y contra el viento. Aquí hablamos, parte de eso es del curado. Muchas placahuellas vemos que el principal problema es que no se colocan barreras contra viento ni contra sol, y eso genera la fisuración. Es importante planear eso, porque en algunos momentos, de acuerdo a la experiencia que se tiene, se identifica que resulta que se fisuró un tramo de placa huella y se toman las acciones pertinentes para que no se fisure el otro, pero no se planeó con anterioridad. La recomendación que les hacemos es que se identifique cuáles son los puntos por dónde viene el viento, dónde le pegaría directamente a la placa huella. Digamos que si tenemos que el viento baja derecho por toda la placa huella y tenemos como una zonita de descanso que la pendiente no es tan pronunciada, que es un planito, y luego vuelve y baja, posiblemente en ese planito es donde haya mayor golpe de viento y donde haya mayor fisuración, y donde yo deba tener mayor protección de viento o algún manejo diferente. Otros temas que también les van a quedar aquí, que de toda esta lista que es grandísima, que recomendamos que la revisen puntualmente, es la cantidad de formaleta que yo necesito por tamaño de módulo y la cantidad de frentes simultáneos que necesito en un mismo tramo. Eso va de acuerdo a la disponibilidad de mano de obra, cuántos frentes yo quiero acometer, a la duración de la obra, y yo debo calcular eso. Y muchísimas veces la formaleta es uno de los que me restringe qué tan largo es el tramo que yo pueda acometer a la vez para que me rinda la ejecución de la placa huella. Importantísimo el tema de control de calidad del concreto. Es importante hacer un seguimiento del asentamiento, de las resistencias. En algunos casos no se hace tan riguroso, lo hemos identificado, pero hay contratistas y hay juntas que son muy exigentes en este tema, y recomendamos que así sean. El control de calidad del concreto es imprescindible. No basta con yo haber hecho un diseño muy bien planeado si no controlo la ejecución de la calidad del concreto. La elaboración y entrega de un manual de mantenimiento de uso de la placa huella a la comunidad. No es una obra que se entrega y no toca hacerle nada, toca entregarle a la Junta de Acción Comunal un manual de mantenimiento de uso de la placa huella. Eso, digamos que es por experiencia y en muchas obras, y no solamente en placa huella, y acá hago el paréntesis, yo creo que en todas las obras se debería entregar un manual de mantenimiento, que es muchas veces el que hace que la vida útil de las obras que uno construya se alargue. Y tener en cuenta si la obra tiene una interventoría, si la interventoría es de la comunidad, si hay alguien que funja como interventor. Y en construcción muchas veces algunas personas le huyen a las interventorías, y creo que toca verlos como un aliado, como una estrategia, una persona más o una entidad más que nos ayuda a que nuestra obra dure y el día de mañana no vayamos a tener reclamos y problemas posteriores, sino que se solucionen en el momento. Nos parece bastante importante que se maneje el concepto de interventoría en una placa huella. Sin más, Juliana,
entremos a la última sesión de preguntas. Listo, Luis, muchísimas gracias. Por aquí en el chat tenemos a José Javier Ramírez. Dice, para climas cálidos, temperaturas mayores o iguales a 30 grados centígrados, ¿es recomendable el uso de retardantes? ¿Qué tipo recomienda y cómo sería su uso? Bueno, mira que el tema de temperaturas, más que los retardantes se pueden usar, es el uso digamos que de los agregados con una temperatura baja, procurar que los agregados no tengan una temperatura muy alta. En determinados casos ya de temperaturas muy, muy altas, inclusive se recomienda que el agua de hidratación sea pues por medio de escarcha. Si se llega si se llegan a manejar concretos, el retardante, digamos que nos frena un poquito el concreto, pero no lo frena en el tiempo. Y yo lo que debo procurar es la colocación. Y la gran mayoría de las veces en las placahuellas se está mezclando en un trompo. Y se está mezclando en el trompo e inmediatamente se está colocando el concreto en la placahuella. Entonces, más importante que el retardante como tal es el curado y la protección de la soleación como tal de la placahuella, porque yo voy a tener un tema de propensión a retracción del material bastante, bastante alto. Y el retardante, digamos que puede ser una vía, pero debo procurar la temperatura de mi mezcla y el curado, la protección de mi elemento ya fundido. No se descarta el uso de retardantes, pero es más aún importante la temperatura de la mezcla y el cuidado de la mezcla posterior a la fundida. Ok, Luis, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Braulio Páez. Nos dice, respecto al orden de construcción de los tramos, ¿no sería mejor iniciar al final del tramo y continuar hacia el inicio? Ya que si se construyen tramos intermedios por criterio dependiente, el tránsito de maquinaria y el suministro de material nos puede afectar la estabilidad del tramo construido y puede afectar los rendimientos, aumentando el tiempo de ejecución. Digamos que esa recomendación que hacemos del orden de los tramos es un tema de análisis individual para cada vía donde tenga varios tramos de placa huella, y es un análisis que no decimos que se debe hacer de una manera específica, sino que planteamos es que se debe analizar. Y los análisis están de acuerdo a lo que nos plantea Braulio. Posiblemente sea un determinante importante lo que él plantea, pero también lo puedo subsanar cuando yo termino cada tramo de placa huella y le hago una especie de rampa con material conformado bien para que no se afecte ese. Y obviamente si voy a pasar por encima de ese tramo cuando ya haya tenido la resistencia requerida para pasar por encima del tramo. Pero lo que hacemos es un llamado de atención a revisar, porque a veces es un tema simplemente contractual e inclusive no va ni siquiera en el contratista, sino antes del contratista se empezó a contratar todos los tramos de placahuella y se dio un orden cronológico determinado y no se analizó cuál era el orden importante de cada uno de los tramos. El llamado de atención es analicemos cuál es el orden para que sea lo más eficientemente para la comunidad. Tengámoslo en cuenta. Gracias, Luis. Bueno, acá respondiendo una de las preguntas que nos dejaron en el registro, tenemos, ¿cuál debe ser la protección del concreto después del fraguado? Pues esa es el curado del concreto. Eso se resume en curado del concreto, pero el curado del concreto hay muchísimos tipos de curado del concreto. Uno de ahí, digamos que colocar membranas protectoras por encima, colocar elementos hidratados, es decir, arena, cascarilla rosa, serrín, costales húmedos
colocarlos encima húmedos, pero mantenerlos húmedos. El concepto de curado del concreto, más allá de mojar el concreto y cada vez que esté seco, adicionarle agua, es casi que todo lo contrario, es nunca dejarlo que se seque. Si yo lo dejo que se seque y le coloco agua, estoy generando un choque térmico y posiblemente microfisuraciones. Entonces, la idea es mantener el concreto hidratado posterior al fraguado y una de las recomendaciones de lo que más me gusta a mí, pero también depende de la pendiente de la placa huella, es empicinar las lositas que voy haciendo. Esa es bien eficiente. Una de las que funcione bastante bien son nebulizaciones, pero nebulizaciones constantes. No esperar a que se seque la placa huella y hacerle nebulizaciones. Una que se usa bastante y que yo no la recomiendo tanto, por la experiencia vemos que genera ciertos problemas, es el tema de aplicar el agua con manguera cada vez que el elemento esté seco, porque no se tiene la disciplina suficiente para aplicar el agua con manguera todo el tiempo y tener hidratado todo el tiempo en el elemento, sino que cuando está seco, ¡ay, mire, se secó! Vaya y échele agua. Y esa agua, lo que les decía ahorita, genera choques térmicos. Otro tema importante es protegerlo del sol. Si yo tengo un tema muy expuesto con el sol, pero demasiado expuesto con el sol, inclusive podría diseñar unas mamparas para la protección directa del sol, no necesariamente todo el tiempo, sino en los momentos más afectados. Y un tema trascendental en el curado del concreto es proteger del viento. Muchas veces cuidamos del sol, pero no cuidamos del viento, y el viento, inclusive en horas de madrugada, en determinadas zonas hay unos vientos muy fuertes que le quitan más humedad, más agua al concreto que el mismo sol. Ok, Luis, muchas gracias. Acá nos dejan otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede planear mejor la ejecución? Primero las placas de concreto reforzado y viga, cuneta, bordillo, y luego la piedra pegada o al revés. Pues, ¿qué te cuento? Eso hace parte de nuestra próxima charla con uno de nuestros expertos en placahuellas, a la cual los invitamos, que es proceso constructivo de placahuellas, y ahí nos van a dar las recomendaciones importantes con respecto a cómo deberíamos construir nuestra placahuella. Ok, Luis, muchas gracias. Y bueno, como escucharon, la invitación es para que sigan conectados con estas conferencias de hechos en concreto. Pero antes de terminar, Luis, nos llegan dos preguntas más. Claro que Primero, sí. cuando estoy en pendiente, ¿es mejor arrancar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo en la pendiente? Nuevamente hablamos de que no hay una recomendación que siempre sea una o que siempre sea la otra. En algunos casos yo tengo el lugar, creo que uno de los puntos importantes es de dónde viene mi material y por dónde yo accedo. Si yo estoy accediendo por la parte de arriba, la idea es yo ir alivianándome el camino hacia donde voy a ir construyendo. Entonces, teóricamente, y si fuera muy lineal, yo propondría, y por la experiencia que hemos tenido, funciona mejor empezar a construir desde donde tengo mi suministro de material hacia adelante. Y eso no necesariamente es de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, porque depende cómo esté conformada mi placa huella y desde dónde venga mi material. Listo, Luis. Con esta pregunta cerramos esta conferencia. Entonces, agradecerte por todo el conocimiento entregado y bueno, sobre todo, muchas gracias a todos los asistentes por ser parte de esta conferencia, por ser parte de Hechos en Concreto. Queremos recordarles que las memorias de este espacio van a llegar a sus correos electrónicos y adicional podrán encontrarlos en nuestro sitio web en el enlace de educación. Y adicional, aprovecho este espacio para hacer una cuñita. Qué pena, Luis. Tranquila. Recordarles que en nuestro enlace de educación van a poder encontrar nuestras cápsulas a León, donde podrán conocer mucho más sobre los materiales de construcción y sus usos. Adicional, encontrarán nuestra herramienta de calculadora de materiales de construcción, la cual podrán utilizar como una guía para conocer las cantidades de material que necesitan para sus proyectos.
Lo mejor de esta herramienta es que es totalmente gratis. Entonces la invitación es para que entren a nuestro sitio web y conozcan todas las herramientas que tenemos para ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Luis. Y bueno, por último, la invitación es para que estén pendientes de nuestras redes sociales y de sus correos electrónicos para que estén muy atentos a los próximos eventos que vamos a tener para ustedes. Muchísimas gracias, Juliana. Muchas gracias a todos por su asistencia y espero que haya sumado esto para la planeación de los proyectos de placa huella en el país. Muchas gracias.